Mosaico. Construimos un mundo donde quepan todos los mundos. Mosaico. Literatura, artes escénicas, música, pintura. Nuestras artes comentadas a través de la vida de sus creadores. Mosaico. Acercando nuestra cultura, mantenemos vivas las raíces. Hola, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Hoy sábado 27 de enero, otro programa de Mosaico. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Dina Cohen. Hola, muy buenas tardes, queridos radionautas. Pues otro sábado más aquí desde la Ciudad de México. Les saluda Adrián Mendoza. Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, Dina. Buenas tardes, Adrián. Un nuevo programa de Mosaico. Gracias por escucharnos. Hoy vamos a hablar de un escritor boliviano, Augusto Céspedes Pazzi, y hablaremos sobre su obra y la importancia que tuvo en la literatura del continente americano. Vamos a hacer un corte musical y enseguida regresamos. Mosaico. Acercando nuestra cultura, mantenemos vivas las raíces. Así es. Vamos a hablar del periodista, escritor, político boliviano Augusto Céspedes Pazzi. Él le llamaban el Chueco, uno de los escritores más importantes de la llamada generación del Chaco y de la Revolución de 1952. Nace el 6 de febrero de 1904 en Bolivia. Es hijo de Pablo Céspedes y Adriana Pazzi Iturri y sobrino del poeta Man Céspedes. Vive y pasa su niñez y juventud en Cochabamba. Sus primeros trabajos los realiza en la revista Arte y Trabajo. En 1924 se recibe de abogado en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, aunque no ejerce la profesión. Contrae matrimonio con la actriz Matilde García y en 1927, junto al también escritor y amigo Carlos Montenegro, participa en la fundación del Partido de la Unión Nacional, proyecto político promovido por entonces el presidente Hernando Siles para lograr su reelección. Durante este periodo comienza a destacarse como periodista y columnista, escribiendo para periódicos como El Diario y El Universal, un diario independiente fundado y dirigido por Armando Arce. En 1932, al estallar la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, es enviado como corresponsal de El Universal a la región del Chaco Boreal.
sus reportajes al frente de combate, en los que describe el horror y las penurias que sufren los soldados en la tragedia del conflicto bélico, tienen tanto efecto en la población que el gobierno ordena el cierre del periódico en 1935. Parte de esos relatos son reunidos y editados en el libro Crónicas heroicas de una guerra estúpida, publicado en 1975. Lloras cuando mañana ya nadie de mí se acuerde, porque del infierno verde solo Dios se acordará, porque del infierno verde solo Dios. En 1936, al finalizar la guerra pública Sangre de Mestizos, una colección de relatos sobre la guerra del Chaco, donde muestra el extremo de la barbarie al que se había llevado a la sociedad boliviana en función de los intereses de las minorías elitistas. Identifica al mestizo como el nuevo ciudadano boliviano que asume su identidad luego de enfrentar su realidad en la guerra. En 1936 funda junto a Armando Arce y Carlos Montenegro el matutino La Calle, donde ejerce como director político y en el que también colaboran personajes como Walter Guevara Arce y José Cuadros Quiroga, convirtiéndolo en el medio alternativo a la prensa conservadora controlada y financiada por las empresas mineras. Desde La Calle difunde las ideologías que darían lugar al nacionalismo revolucionario. En sus columnas Callejón Oscuro y Los monos de Wall Street publica artículos muy duros en contra de los gobiernos ligados a las grandes empresas mineras. Identificado con la problemática del trabajador minero, decide ir a vivir a los distritos mineros, donde entra en contacto directo con los dirigentes y los sindicatos. En 1938 es elegido diputado por los distritos mineros en la Convención Nacional Constituyente, convocada por el presidente Germán Busch, en la que se aprueba la libre asociación sindical y la función social de la propiedad agraria. Años después, estos episodios forman parte de El dictador suicida, un libro en el que retrata importantes eventos de la historia boliviana, poniendo énfasis en el paso de Busch por la presidencia. En 1942 funda el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, junto a Víctor Paz Estensoro, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce, Carlos Montenegro, Armando Arce, entre otros. Junto a Montenegro es considerado uno de los principales ideólogos del MNR, expresando a través de sus obras y artículos de prensa todo el contenido de su línea política y de pensamiento. Uno de los elementos más importantes de su contribución está ligado al mestizaje como factor de unidad social sobre el cual el MNR construiría su proyecto de país. En 1943 se produce un golpe de Estado con el apoyo del MNR y de la organización militar Razón de Patria, RADEPA, intentando implementar muchas de las reformas propuestas por el naciente partido. En este gobierno es nombrado ministro secretario general, pero se retira al poco tiempo del Ejecutivo, junto a todos los miembros del MNR, por presiones externas y acusaciones de vinculación al comunismo. En 1944 es electo diputado por los distritos mineros para la Convención Nacional y luego es nombrado embajador de Bolivia en Paraguay.
En 1946 publica su primera novela, Metal del Diablo, una biografía ficcionalizada del empresario minero Simón Patiño, un explotador potentado, manipulador de diferentes gobiernos de turno. La publicación de este libro contribuye a reforzar la idea colectiva que vincula a los gobiernos conservadores y los grandes empresarios mineros en el manejo inescrupuloso de los excedentes económicos. A mediados de 1946 es exiliado en Argentina junto a Montenegro y Paz Estenssoro, luego de que una sublevación popular apoyada por los sectores conservadores y los de extrema izquierda ingresa en el Palacio de Gobierno y asesina al presidente Villarroel, instaurando nuevamente un régimen conservador. En este periodo, conocido en la historia boliviana como el sexenio, contribuye a la rearticulación de su partido desde el exilio. Luego de la revolución de 1952 y de la llegada al poder del MNR, regresa al país y es nombrado director del periódico La Nación, de línea política oficialista. Luego es nombrado embajador en Italia y en 1956 nuevamente es electo como diputado Durante la larga etapa de gobiernos militares en Bolivia, se aleja de la función pública hasta 1978, cuando es nombrado embajador ante la UNESCO, bajo la crítica de muchos sectores que juzgaban poco coherente aceptar la representación de gobiernos militares e impuestos al margen de la democracia. También se dedica a la publicación de obras como Trópico Enamorado, en 1968, y Salamanca, o El Metafísico del Fracaso, en 1973. Una dura crítica al expresidente Salamanca, a quien responsabiliza de defender intereses de la oligarquía minera y del fracaso del conflicto del Chaco. Se casa con Graciela Postigo, madre de la también escritora Luisa Fernanda Siles. Tras regresar a Bolivia, publica artículos de opinión en la prensa local, muchas veces criticando la nueva política de su partido, el MNR. Muere en La Paz, Bolivia, el 11 de mayo de 1997. En las plazas encontrarán nuestros pechos, hemos venido de lejos
Seguimos en Mosaico, hoy hablando sobre Augusto Céspedes Pazzi, el escritor boliviano, uno de los escritores más importantes de Bolivia. Y bueno, habíamos comenzado escuchando música de la Guerra del Chaco, Infierno Verde se llama, y ahora habíamos escuchado al grupo boliviano Savia Nueva con Los Mineros Volveremos. Adrián, ¿cómo has estado? ¿Cómo está la situación? Antes de comenzar a hablar de Augusto Céspedes, ¿cómo está la situación en México con las declaraciones del nuevo presidente que tiene este país? Pues nuevamente buenas tardes a todos los radionautas, a ti y a Dina. Pues fíjate que ha sido una semana muy agitada en cuanto a declaraciones por parte del presidente de Estados Unidos, y que han estado afectando en algunas cosas aquí en México. Por ejemplo, el dólar sube y baja, o sea, varía ahí en centavos, pero ha estado muy inestable. Y lo más impresionante es que la clase política va atrasada ahí algunos pasos. Por ejemplo, en la semana Donald Trump firma la orden ejecutiva para construir el muro. Peña Nieto tenía una reunión con Donald Trump la semana que entra, el 31, y Peña Nieto tarda más de 24 horas en reaccionar. Hay una delegación de secretarios allá en Estados Unidos negociando, y después de que firma la orden Donald Trump, Peña Nieto todavía, mucha gente sale a decirle que cancele la reunión, y Peña Nieto hasta el día siguiente es que dice que va a cancelar la reunión. Previamente Donald Trump dice que si México no va a pagar el muro, entonces no tiene caso que se haga la reunión. Entonces, después de eso es que Peña Nieto anuncia que cancela la reunión. Y bueno, ese es como un ejemplo, ¿no?, de lo que está pasando. O sea, en México yo he sentido que, bueno, es una percepción personal, y yo creo que también de alguna gente, que más allá de lo que implica Donald Trump para México, el problema es que no tenemos autoridades o gente en la que puedas confiar para que pueda ayudar adelante al país. Porque yo creo que hay cosas que se pueden hacer. O sea, México depende mucho del comercio con Estados Unidos, pero yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Pero el problema no es Donald Trump, sino que en México no hay un presidente fuerte con idea, que sea estadista, en el cual la gente pueda confiar. Yo creo que eso es lo que se está sintiendo más, como esa desolación de la gente, de que no hay quien dé la cara, quien responda por nosotros, un presidente que sale tarde a hacer declaraciones y que no tiene ni idea de qué es lo que se puede hacer. Es como un barco a la deriva, ¿no? Sí. Es el momento para seguir con la acción, ¿no? Cuando el río está revuelto así. O liviano, digamos, justamente las responsabilidades tomadas así como a la ligera y en la corriente, sí. Pues se aprovechan los poderosos y las grandes potencias para imponerse. Sí, por eso, pero es verdad eso, sí. Donald Trump sabe, y sus asesores, de que el gobierno de Peña Nieto es un gobierno débil. Exacto. Pero yo me refiero también a que es el momento de que las masas tomen acción y sigan, intensifiquen con las protestas que venían, ¿no? Y exigir la formación salida de las asambleas, ¿no? Que ya estaba avanzado, según lo que nos habías contado la semana pasada. Sí, fíjate que esa es la parte que yo creo que ahorita es de rescatar, que igual que en muchas ocasiones en México la gente ha salido pues ahora sí que a tomar la defensa, ¿no? Acción. Entonces se continúa con reuniones, asambleas, manifestaciones, acciones que están tomando. Esta semana hubo varias marchas. Una de ellas fue en apoyo a la exigencia de la aparición con vida de los 43 estudiantes. Entonces ahí hay pequeñas cosas que se van como sumando, ¿no? Diferentes demandas. Y el 31 hay una acción que es una
acción general, y se pretende que sea como una huelga nacional, Ujú. y se van a cerrar todos los accesos al Distrito Federal. Entonces, eso es, yo creo que algo que es rescatable, que la ciudadanía ha salido a Sí. protestar, ¿no? A tomar la defensa en sus manos, a organizarse. Ujú. En la próxima semana también hay nuevamente un aumento del precio de la gasolina, se estima que es alrededor del 8%, van a ser yo creo que como un peso más. Ujú. Entonces la gente ha estado pues ya respondiendo. Eso a mí me da mucho gusto, ¿no? O sea, hay cosas que se tienen que ir Sí. mejorando, como No, y hay cosas que articular. y hay Claro. cosas que se tienen que ir, y hacemos la coma ahí, como Peña Nieto, empezando por él. Y es el momento una de cosa. sí, sí. Es una cosa. Es el momento de que las acciones tengan efecto y tengan peso, porque está debilitado. Nunca antes estuvo tan debilitado el gobierno de Peña Nieto, Sí. que es el gobierno con menos apoyo popular en la historia de México, según entiendo. Sí. Y bueno, hay que dar Y el golpe demuestra social. que sí, y demuestra que ha sido irrespetado internacionalmente. Porque Entonces, él nos hace porque él, exacto. como no, ya Y sabemos lo lo que es el mismo hombre, por la ¿no? población. Sí, yo pienso que es como tú dices, Adrián, es como una balanza que va subiendo una parte que está callada y está subiendo, entonces está siendo más escuchada y más presente, y la otra, que es justamente la del gobierno, va perdiendo fuerza. Ujú. A ver qué pasa. O sea, de pronto surge una fuerza política Alternativa. y social que pues que rescata de alguna manera esta salida, ¿no? Sí. De México. Porque hay que tomar en cuenta otra cosa. Si Donald Trump llega a, como amenazó, de prohibir el envío de remesas a Ujú, México, ujú, exactamente. México quedaría Desvalido. claro, desvalido, porque más de 24.000 millones de dólares Exacto. al año se envían desde aquí. Y si la gasolina está tan cara, entonces va a tener un impacto en la vida diaria Ujú. de la población, para ir a trabajar, para ir a cumplir con sus labores. Y a todas La estas producción, entonces, ¿qué va a pasar? fue la cumbre del CELAC y el señor Peña Nieto no asistió, No fue. mandó a un emisario a una reunión tan importante, porque hay que acercarse a los países del sur. Ujú. Sí, pues mira, yo creo que ya para cerrar, creo que va a ser un año muy difícil para México. Hay Ujú. cosas que preocupan mucho, hay otras que dan esperanza. Y una es, te digo, la organización de la gente. Hay que articular mucho el movimiento. Hay propuestas de otros actores, por ejemplo, Andrés Manuel propone hacer una demanda a nivel internacional a Estados Unidos por el daño que causó el Tratado de Libre Comercio a México. Entonces yo creo que hay cosas que se pueden ir haciendo vía institucional y vía pues el movimiento social Sí, sí, sí. organizado, ¿no? Sí, Entonces, con los actores del gobierno y con los actores de la población. Sí, y yo creo que va a ser el gobierno, van a ser otros actores que tienen que salir también ahí políticos, pues, Sí. pues tratar también de tomar la batuta, porque yo a Peña Nieto, así como comentan ustedes, en lugar de ir a la CELAC, porque eso fue, un día antes se había dicho que México era latinoamericano y que estaba volteado a Latinoamérica, pero al día siguiente cancela su asistencia a la CELAC. Entonces son Sí. un presidente que no tiene rumbo, pues. Sí, sí, sí. Sí, y yo insisto que hay algo que no termino de entender, que fue la extradición del Chapo. Ujú. Y tal vez estén más preocupados por lo que pueda llegar a decir el Chapo, que los afecte directamente, ¿no? Sí. Y creo que el Chapo es parte de la negociación integral esta entre México y Estados Unidos. Es probable, sí. Sí. Nos vamos. Sí, pero, Hay una pero bueno, pues seguimos platicando en la semana. Sí, sí, claro, hay un paralelismo en todo esto, ¿no? Porque si vamos a hablar de este actor, este escritor boliviano, con su lucha justamente por las clases obreras, mineras, hay un paralelismo entonces ahora con este tema que estamos citando de México. Siempre hay una congruencia
Entonces, por eso es que estamos hablando también, además de comunicarles a los oyentes que hay que seguir el rumbo y pues justamente acudir a esas referencias de los poetas, de los escritores, de los artistas, de los actores que pueden darnos una mejor imagen de cómo pensar hoy. Es necesario, hay que instruirse. Nos vamos a un corte musical. Le vamos a seguir con Benjo Cruz, un cantor popular boliviano, y una canción de Atahualpa Yupanqui, La Preguntita. Una vez yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Me miró con ojos tristes y nada me respondió. Mi abuelo murió en los toldos sin curas ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Otra vez yo pregunté, Tata, ¿qué es lo que sabe de Dios? Me miró con ojos serios y nada me respondió. Mi padre murió en las minas sin curas ni protección. Olor a sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce la flor. Sudor, serpiente, malaria, es vida del leñador. Y que nadie le pregunte qué es lo que sabe de Dios. Por su casa no ha pasado tan distinguido señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión oigo las voces del pueblo que cantan mejor que yo. Hay una cosa en la vida más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Que Dios ayuda a los pobres, tal vez sí, tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Era Benjo Cruz con La Preguntita. Bueno, vamos a entrar en el tema, vamos a ir a hablar sobre Augusto Céspedes, Patsy, que como ya se mencionaba en la biografía, es un escritor, narrador, pero sobre todo cronista boliviano, y que tuvo mucho peso político también. Se dedicó mucho a la política y fue uno de los pensadores del, como decía Dina en la biografía, del movimiento nacionalista revolucionario boliviano, que fue uno de los movimientos más importantes de Latinoamérica. Los logros que obtuvieron fueron tan importantes que se le comparan con lo que sucedió más adelante en el 59 en la Revolución Cubana. Una reforma agraria importante, el derecho de participación activa política en la votación de todos, de las mujeres, de los indígenas en Bolivia, que antes de la revolución del 52 no tenían voz ni voto, como se dice realmente, la gran mayoría de la población boliviana. Y bueno, es un pensador que como político tuvo mucha repercusión en el Estado boliviano, en las reformas que hubo en Bolivia, y como narrador, como escritor y como ensayista, y sobre todo como cronista, también es uno de los más importantes, no solo de Bolivia, sino del continente. Y hay quienes dicen incluso que se anticipó un poco en el tiempo al realismo mágico que vendría después. Hay un cuento que se llama El diputado mudo,
que desarrolla un realismo más mágico que no había todavía surgido en el continente. Por otro lado, hay un cuento que es el más importante de él, se llama El Pozo, y que es un relato sobre lo que le tocó vivir cuando había sido enviado al frente de esa absurda, digamos, como casi todas las guerras, ¿no? Pero esta fue absurda, entre dos países hermanos, llamada la Guerra del Chaco, que era para tener control del Chaco Boreal, que a Bolivia le interesaba porque ya había perdido la salida al mar, y casi 60 años antes, entonces con el control del Chaco Boreal se garantizaba una salida a través del río Paraguay. Entonces esa era la importancia de la guerra. Y él Augusto Céspedes describió también la crueldad y el sufrimiento de los soldados bolivianos en el frente, que incluso, como decías en la biografía, por esos relatos y por el peso que tuvo en la opinión pública boliviana, el gobierno había decidido en su momento cerrar el diario El Universal, que él había ayudado a fundar. Adrián. Sí, muy interesante, porque ahorita que Lina hablaba sobre el paralelismo, me puse a pensar, como ligando, por ejemplo, este discurso que trae ahora Donald Trump de Estados Unidos sufrido y saqueado por todos los demás países, donde México se aprovecha de ellos y todos los refugiados. Estados Unidos como el gran perdedor de todo el comercio mundial internacional. Cuando vemos la historia, pues lo que se demuestra es otra cosa, ¿no? Es muy diferente, y por eso, por ejemplo, todos estos escritores, pues es importante, porque regresamos a nuestra historia, a lo que ha pasado históricamente y lo que pasó durante todo el siglo XX, ¿no? En América Latina, que fue un saqueo brutal por parte del imperio que en ese tiempo fue Estados Unidos, ¿no? De toda la riqueza de productos, del producto interno bruto, y en todos los países. Y en el caso de Augusto Céspedes, yo creo que mucho de importancia, además de toda la cuestión política, en sus libros, que no es un escritor que escriba, que tenga muchos libros, pues, pero él tiene siempre esta refleja en sus escritos, ¿no? Esta parte del saqueo que sufre Bolivia en todo lo que es la primera mitad del siglo XX. Y fíjate que algo que describe muy bien en el Pozo, en Crónicas de Sangre Mestiza, perdón, es justamente esta metáfora que hacen, ¿no? De esta guerra que hay entre, pues, dos pueblos hermanos, Bolivia y Paraguay, por el Chaco, por el Chaco Boreal, pero al final quien pelea es la gente, los mestizos, que también es un gran aporte que hace Augusto Céspedes a la identidad boliviana. Pero bueno, él habla que quien pelea es el pueblo, y quien quiere o quien interesa esta salida al río son a las grandes mineras, ¿no? Y que al final es un pequeño grupo el que controla la minería en Bolivia en ese tiempo, y ellos son los que mandan a la gente a pelear, sin importar cuál sea la situación. O sea, al final es, pues, solamente por el interés. Entonces, pues esta parte a mí me parece como muy importante rescatar, ¿no? O sea, esto que es el siglo pasado, es el 30 más o menos, cuando se da la guerra del Chaco, y ahora lo puedes tú trasladar a cualquier parte incluso todavía de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. No, sin duda, y les salió mal la jugada al gobierno de turno, que era controlado justamente, como decíamos, como hablaban ustedes,
por las grandes empresas mineras, que otro paralelismo más con lo que sucede hoy, que el establishment económico es quien controla los gobiernos. Sí, así veíamos, digamos, diferentes interpretaciones de este cuento, ¿no? Donde se relata justamente parte de esa guerra, en donde un elemento principal es un pozo en un lugar inhóspito, sin agua, todos acechados por el sol, el polvo. Entonces es una narrativa que relata bien las vivencias, o sea, está bien descrita de esos momentos de guerra, ¿no? Sí, antes de que me diera el ataque de tos, por eso tuve que interrumpir, andamos con una gripe crónica. Sí, tenemos... Quería terminar la idea, que le había salido mal al gobierno de turno, controlados por los mineros y las grandes empresas, porque habían enviado cronistas al frente de guerra para tratar de... es como la publicidad. Claro, como una publicidad para tratar de que la gente se identificara con el nacionalismo boliviano, que como bien dice Adrián, nada tenía de nacionalismo, porque los que peleaban eran los pobres. Exacto. Y peleaban para resguardar los intereses económicos, porque la salida al mar beneficiaba a las grandes empresas. Y se encontraron con un Augusto Céspedes y su periódico, el Universal, que hizo todo lo contrario. Desenmascaró la crudeza de la guerra y el sufrimiento de la gente pobre y bueno, eso desencadenó el cierre del periódico. Sí, y ahora que hablan como del estilo, este cuento del pozo, pues es un diario, ¿no? De un capitán, sargento que está al frente, que ya al final del combate pues cae herido y está en el hospital, y pues él se la pasa releyendo su diario. Sí. Y algo que es muy rescatable, que para la gente que lo quiera leer, pues primero es importante leerlo porque es parte de como bien comentas tú, es de los escritores más importantes de América Latina. A principios del siglo pasado hay toda una corriente de pensamiento que se llama, hay una teoría, ¿no?, que se llama como la teoría de la dependencia, que son como de los primeros pensadores que le quieren dar identidad a América Latina. Y así, si me das cuenta, lo que ellos dicen es que América Latina no progresa porque tiene una dependencia de Estados Unidos. Ellos empiezan a crear como todo este pensamiento latinoamericano. Augusto Céspedes tiene influencia de ellos, ¿no? Por eso también su posición política es contra Estados Unidos, contra el imperio. Exacto. No contra Estados Unidos como país, sino contra la política que tiene Estados Unidos hacia América Latina de saqueo de sus riquezas naturales. Pero bueno, además de esa importancia que él tiene políticamente en Bolivia, él es un escritor muy irónico, como comentan. Yo creo que su faceta más importante es la de cronista, la de periodista, y siempre en sus relatos es muy agudo, muy irónico, con todo lo que escribe. Entonces esto tiene una facilidad de lectura. Sí. Y a la gente pues que leía sus crónicas en la calle o en el Universal, pues se enganchaba con eso, porque hablaba irónicamente, burlándose de los políticos de la rosca, que así le llamaban a todos los de derecha, pero incluso algunos de extrema izquierda. Entonces la gente se identificaba mucho con esta forma de escribir de Augusto. Sí, incluso en la novela El metal del diablo, que es, como decía en la biografía, digamos, una ficción biográfica sobre uno de los hombres poderosos de Bolivia, que se había enriquecido gracias al estaño, a la explotación del estaño, que por cierto aprovecho para recomendar un libro que ya hemos hablado sobre, todo el mundo lo conoce, Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, donde habla en algunos de sus capítulos sobre lo que había sucedido en Bolivia, en el Cerro de Potosí, con la extracción del estaño.
Y esa novela justamente es una novela satírica, ¿no? De un personaje nefasto, y sin embargo lo vuelca en base a la ficción, y en un momento histórico donde tiene un efecto muy positivo en la población boliviana. Además, esta novela es del año 1946, unos años antes de que sucediera la revolución esta boliviana, y fue como una manera de ir preparando a la gente para el apoyo del movimiento revolucionario, porque dejaba bien blanco sobre negro cómo sucedían, de una manera satírica, pero cómo sucedían las cosas en Bolivia, la explotación de los mineros. Vamos a hacer un corte musical, Adrián, así tomo un poquito de agua y ya regresamos. Nos vamos con una canción de canto popular que es conocida, Yo te nombro Libertad. La sonrisa maquillada de mi verdugo pardo, si no te espanta mi honda y muda y crucial desgarradura, si no sabes que vivo prendido a la muerte por un umbilical olvido de miseria, si tengo que gritar mi dolor en alaridos multifónicos, si tengo en fin que convencerte que la cárcel, la tortura, las cadenas son tan duras y mortales en cualquier edad y dimensión geográfica, aunque allá sean 100.000 y aquí 99.999 solamente. Si he de tener que definir el hambre, el crimen, las turbias cerraduras, para que caigas en cuenta que estoy amordazado, maniatado, flagelado, me temo que es difícil entendernos, entenderte que te niegas a comprenderme. Si cada piedra, cada pedazo de suelo, cada adobe de tierra amurallada, en calabozos que perforan mi raíz de oscuras galerías, lleva el recuerdo de un preso que no volvió jamás, ni al calabozo, ni a la primavera. Si los niños silenciados con caramelos .30 nos contemplan con su mirada de asombro desde sus tumbas, si los dulces embriones enforcados por flagelos violatorios se secaron en el tierno suicidio de las madres, si ya no puedo mirar los ojos del día para poder vivir la cristalina corriente de la vida, si bombardean aviones, tanques y artillería sobre un mundo de mujeres con sus hombres, de chiquillos y de abuelos campesinos asfixiados por el yugo y los herrajes del verdugo, si hasta Cristo es torturado por cristianos defensores de la paz, del orden nuevo, del garrote, ¿cómo no he de levantarme rechinando mis angustias contra algo que es, funciona, me asesina, aunque el sabio Larousse, grande o pequeño o ilustrado, lo desmienta? ¿Cómo cerrar los ojos? ¿Cómo apagar los puños? ¿Cómo vivir tapiados y en silencio? ¡Ay, cómo me duele, humanidad! ¡Cuánto de mi dolor te olvida! Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos que torturan, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la bronca contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso
existe por aquellos que se esconden. Yo te nombro libertad, por el miedo que te tienen, por los pasos que vigilan, por las botas que te aprietan, por los hijos que te matan, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por los nuestros emboscados, por el héroe asesinado. Yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando ya nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las Así es. de mi ciudad. Considerando otra vez entonces la lectura de El Pozo, del libro, del No, primer sí. libro de Sangre mestiza. sí, Sangre mestiza. Sangre Mestiza, de Augusto Céspedes. Y luego entonces, Fue escrito en forma de diario ese Sí, el diario, cuento, ¿no? ese. De diario, sí. Ujú. y luego Fíjate entonces, que, ajá, no, el metal del Del diablo. diablo, sí, como una recomendación, si quieren buscar buen material de literatura Sí, y luego Adrián. boliviana, porque nos tienen como a la literatura de ciertos países que la tienen como un poquito distanciada. Aislada. Aislada es la palabra. Y Bolivia, de hecho, tiene unos grandes escritores y músicos. Sí, buena. Adrián, antes que continúes, y Dina, les pido disculpas a los dos, pero mis ataques de tos a veces tengo que... Son incontenibles. Vos sabés, Adrián, que ha sido terrible estos días, han sido bravísimos, te vienen unos ataques brutales de tos, y el pensar en cómo evitar el ataque te hace más perder tos. el hilo, sí, te da más tos y te hace perder el hilo del pensamiento, entonces... no, estoy más bruto que de costumbre. Te aísla el digamos. pensamiento. no, pero fíjate que no sé qué pasa, porque yo también traigo una gripa, no sé si se me escucha la voz, pero se escucha así como, Sí. no tengo tanta tos, pero sí ando medio mormado. Pero fíjate que dentro de estos libros, por ejemplo, el Chaco la guerra del Chaco es una parte importante para Bolivia, no solo por la guerra, sino porque incluso Augusto Céspedes dice que el Chaco no surgió la conciencia, sino que esa guerra propició que se incubara la conciencia, como lo que puede pasar ahora en varios países, en México, incluso en Estados Unidos con este presidente. O sea, hay hechos que no crean en sí movimientos, sino que hacen que la gente empiece a pensar, crearse esa importancia de participar. Y son Entonces, cíclicos. esa fue la importancia de la guerra del Chaco en Bolivia, ¿no? Y respecto a eso, si alguna de la gente que nos escucha quiere leer un poco más, está este de Sangre Mestiza, pero hay otro que es Crónicas Heroicas de una guerra estúpida, que son todos lo que tú decías, lo que decían ustedes, que él lo manda al periódico para escribir un relato sobre la guerra, y en de Crónica heroica de una guerra estúpida, son los 34 escritos que él hace de la guerra del Chaco. Entonces también es un libro que se puede recomendar mucho. Yo nada más para esto que comentamos, que a mí me parece muy importante y muy rico de rescatar de él, de su ironía que tiene. Hay quien dice que es medio queveriano, incluso por esto del apodo que tenía, que estaba un poco cojo, por eso le decían el chueco. Pero por ejemplo, él en una foto que publica en su diario en la calle, pone a un ministro de Hacienda de allá de Bolivia. Entonces está la foto y el ministro tiene las manos en la bolsa. Entonces él pone un pie de página donde dice: obsérvese el lector que
es la primera vez que el ministro tiene las manos metidas en su propio bolsillo. Ajá. Entonces, pues digo, como Sarcasmo, todos los ministros de nuestros países, ¿no? Siempre metiendo la mano en los bolsillos de la gente, de los demás. Exacto. Entonces, este era el tono que él utilizaba para pues los políticos, relatos, los adversarios, ¿no? Incluso esto ocasionó que el ministro lo retara a un duelo, pistolas, ¿no? Sí, como se usaban los duelos. Sí. Hasta los mediados, hasta los años 60 se usaban los duelos en muchos países. Sí. Y hay otro anécdota de él. Yo hay dos cosas que me parecen muy importantes de él como persona y como escritor. Una es esto que siempre decimos de la congruencia en cuanto a lo que escribe, pero también él es una persona que yo creo que tiene muy claro el concepto de amistad. Él tiene una dupla con Carlos Montenegro, que son los que escriben todo, pues hacen equipo, o sea, ellos no solo en la escultura, sino en la política, y llegaron a ser cuñados. Llamaban la dupla aborrecida, ¿no? Y él tiene una gran amistad con Carlos Montenegro hasta su muerte. Incluso escribe varias cosas resaltando la figura de Montenegro, que al final es su cuñado porque se casa con la hermana de Augusto Céspedes. Y la otra es defender siempre sus posiciones. A veces uno puede equivocarse y eso no quiere decir que sea necio, pero pues bueno, defienden lo que creen, ¿no? Y la capacidad de reírse. Por ejemplo, él al final ya no concuerda mucho con el movimiento revolucionario nacionalista, porque pues acaba también ya después de los 70, cuando están todos estos militares en el poder, acaba un poco compartiendo pues políticas con Estados Unidos. Pero bueno, él sufre una golpiza por parte de algunos de sus compañeros, entonces queda medio sordo, y va a atenderse a Estados Unidos y a Rusia, y pues dicen que no, que ya va a tener sordera. Entonces él dice, y en ese tiempo estaba la Guerra Fría, entonces también ahí comentado de broma, dice, bueno, pues el único que se ha podido poner de acuerdo a Estados Unidos y Rusia es en que voy a quedar sordo. Sí, entonces, siempre la ironía y siempre el sarcasmo. Burla, ironía de las cosas. No, y lo que hablabas de su posición de vida, él se identificaba con los mineros y decidió irse, como decía Dina en la biografía, decidió ir a vivir a los distritos mineros para ver de cerca cómo era la situación. O sea, estamos hablando de un escritor comprometido, otro más, comprometido con su causa, porque como decía Kandinsky, el pintor ruso, un artista se debe a tres cosas: a su lugar de nacimiento, a su lugar donde vive y a el tiempo en el que vive. Y realmente los creadores que no sigan esta premisa, que no dejan de ser más que instrumentos de... Sí, quiero agregar un método también de narrativa de este escritor, que habla, por ejemplo, de los elementos estos como la sed, el calor, la tierra, como si fueran también personajes de la novela. O sea, el calor, por ejemplo, toma parte como si fuera un personaje más. Sí. Así que lo personifica, vamos a decir. Y fue el antecesor, por esas razones, también de lo que hablamos del realismo mágico, ¿no? Mucho antes de que lo popularizara García Márquez. Llegaron los compañeros de Zona Libre. Sí. Está el trío dinámico aquí. Sí. Poncho, hola. Fernanda y Javier. Así que le damos pase a ellos. A Poncho y a Fernanda y a Javier. Aquí están los tres. También te mandan saludos. Así que bueno, yo personalmente pido disculpas por los ataques de tos. Disculpado. Tómenlo como espacio musical. Y bueno, te mandamos un abrazo grande, Adrián. Este martes a ver si podemos contactarnos en Proyecto Latinoamericano, que ya van 2 martes que no vamos por otras razones.
pero a ver si podemos seguir hablando lo de que la situación de México con estas medidas que está tomando aquí Estados Unidos. El martes hay está esta zona de caritos que va a ser importante ver cómo sale. Por eso, a ver si nos hablamos el martes. Nos despedimos, así dejamos a los compañeros que vayan ingresando aquí a sus... Saludos a todos y hasta el sábado. Saludos, Adrián. Y nos vemos el próximo sábado. Dale, un abrazo, saludos. Hay un palomo esperando pa' que vuelen juntos. Mi camino no es el tuyo, yo soy otro.